La casa de Armando, el licor de Armando, la revista Goza de Armando. Esto es Armando. Este es mi video número 666. Dice la Biblia que el diablo es el padre de las mentiras. Los engaños dividen, causan dolor y por tanto a nadie le agradan. Hay quienes creen que cualquier mentira, grande o pequeña, es equivalente. Pienso que hay una distinción entre una mentira como esta. ¡Ay! Solo descansaban mis ojos. Hola, Marge. Lamento no haberte llamado antes, pero esto era un manicomio. Sí, estas 12 horas me están matando. Y una como esta. Ese hombre es el verdadero Seymour Skinner. Aunque las intenciones de Skinner no fueran diabólicas, su acción traicionó la confianza de un pueblo que lo creyó suyo por años. Y aunque las intenciones del equipo creativo con este capítulo no fueran diabólicas, traicionaron la confianza de buena parte de su audiencia, causando para ellos un daño irreversible. ¿Pero lo fue? ¿O eso ya venía de antes? Ya veremos. Ahora, tal vez algunos de ustedes esperaban que para este video yo hiciera algo como "Ese hombre es el verdadero Max Power" y trajera algún pelmazo a narrar el resto. No habrá nada de eso. Primero, solo hay un Max Power, y segundo, un capítulo controversial como este requiere de toda mi atención. Mientras que nuestro doblaje optó por un título más directo, Vida Prestada, el original es The Principal and the Pauper, o El Director y el Mendigo, tomando de la novela El Príncipe y el Mendigo de Mark Twain, en la que los personajes titulares, similares en apariencia, intercambian sus vidas por un tiempo. Y es que las historias de impostores no son algo nuevo, incluso en la vida real. Identity theft is not a joke, Jim. Millions of families suffer every year. Ken Killer, autor del guión, aclara que no se inspiró en Somersby, película de 1993 en la que un soldado de la guerra civil estadounidense regresa a su pueblo y su esposa comienza a sospechar que él no es realmente quien dice ser, más porque había rumores de que su marido murió en la guerra. Ni tampoco fue por la inspiración del filme, el caso de Martin Guerre, quien en el siglo XVI huyó de su aldea en Francia al ser acusado de robo. Un campesino se hizo pasar por él durante 3 años y vivió con su familia hasta que fue descubierto y ejecutado, mientras que el verdadero Martin regresó durante su juicio. No, Killer tomó del caso de los Tichborne, una familia aristocrática inglesa. Roger, su heredero, falleció en 1854 en un naufragio. Un carnicero australiano llamado Arthur Orton se hizo pasar por él. Aunque la matriarca, Lady Tichborne, lo aceptó, el resto de la familia sospechó de él y buscó desenmascararlo, lo cual fue llevado a juicio y al concluir que él no era Roger lo condenaron a 14 años de prisión. Killer recomienda la adaptación de esa historia, hecha por Jorge Luis Borges, el impostor inverosímil Tom Castro, recopilada en la antología Historia Universal de la Infamia. Este fue a la fecha el último capítulo que Ken Killer escribió para Los Simpson, no por la controversia que causó, sino porque fue a trabajar para Futurama, siendo su guionista más prolífico. Killer considera que Vida Prestada ha sido de lo mejor que ha escrito para televisión y lo justifica diciendo que trata sobre una comunidad a la que le gusta que todo permanezca igual, y cuando ocurre un cambio, por más chocante que sea, procura volver a lo conocido, como un reflejo de la audiencia amarilla, quien reaccionó de forma negativa al enterarse que Skinner no era quien creían. Me recuerda a un diálogo de Futurama. ¿Lo ven? El público de televisión no quiere nada original. Quieren ver lo mismo que han visto 1000 veces. ¿Saben quién escribió ese episodio? Ken Killer. Se estrenó 2 años después de Vida Prestada y exploró en parte el mismo tema de cómo el público detesta los cambios bruscos. Aunque me pregunto si la reacción a Vida Prestada inspiró cuando los extraterrestres atacan, Killer ya había manifestado que le parece fascinante y extraño cómo los fans se apegan a un personaje ficticio, aunque sea secundario como Skinner. Y es que él lo ve desde el punto de vista de un autor, el cual considera que tiene derecho a hacer lo que desee con sus personajes. Y aunque es técnicamente cierto que tú puedes hacer lo que quieras con tu obra, también debes tener en cuenta que la reacción del público a eso no siempre será positiva. Y entre los fans hay niveles, algunos se obsesionan más con los detalles de un show que otros. Sin embargo, si a la audiencia en general no le importaran los personajes de una serie, esta no llegaría muy lejos.
Cada DVD de Los Simpson incluye una presentación de Matt Groening en la que resume qué incluye cada temporada. En cuanto a este episodio, dice: We discover Principal Skinner isn't who he says he is in one of my least favorite episodes. Según han contado, el proceso de preparación de cada temporada involucra a los escritores presentándoles a Groening y a James L. Brooks las ideas que quieren desarrollar ese año, y los dos también están presentes en la lectura de los guiones. En los comentarios del DVD de Yo Robot, Matt dijo que desde el principio pensó que Vida Prestada era una mala idea, pero que los demás escritores lo convencieron de que no sería así. Y en una entrevista con Rolling Stone, él dijo, y cito: "A veces cometemos errores, pero los reconocemos. Tuvimos un capítulo en el que se reveló que Skinner era un impostor. Para cuando lo estábamos terminando nos dimos cuenta que era un error y pusimos a un juez a decir, nunca volveremos a hablar de este asunto. Y nunca lo hicimos". ¿Qué clase de excusa es esa? Si lo consideraban un error, en primer lugar el episodio no habría sido animado siquiera y encerrarían el guión en una bóveda de concreto. ¿Y no se supone que es su programa? Parece que el poder que él tiene para detener la producción de su serie es limitado. Si no veas el caso de una estrella estrellada, con el cual tampoco estuvo de acuerdo y solo logró que quitaran su nombre de los créditos. Harry Shearer, voz de Skinner y el integrante del elenco Sin Temor a Hablar, manifestó su desagrado con el guión durante sus lecturas iniciales, ya que para él arruinaba la caracterización del personaje, pero no le hicieron caso. Los showrunners Bill Oakley y Josh Weinstein en los comentarios del DVD bromean diciendo que ya que iban de salida del show querían destruirlo junto con la internet con este capítulo. Ya en serio, para ellos fue un experimento más de los que hicieron en su etapa, explorando formatos distintos o burlándose de las convenciones televisivas, por ejemplo el repertorio de refritos o el episodio de Pucci, solo que con Vida Prestada eso no fue tan evidente, o al menos eso dicen ellos. Esa confusión se puede comparar, por ejemplo, a una clase de escuela. Si ninguno de los alumnos entiende algo en ella, el problema no suelen ser los alumnos, sino el maestro. La única promoción que tuvo el episodio fue un comercial de 10 segundos en el que anunciaban que alguien en Springfield no era quien decía ser, y usaron escenas de otros capítulos. Era justo, ya que poner más escenas de Vida Prestada revelaría el secreto. Miren todo lo que va del video y ni siquiera he empezado a hablar del contenido del episodio en sí. Lo que me gusta de la broma del sillón es que Ayudante de Santa ve a la familia despegando y parece pensar, otro día loco en esta casa. Chalmers espía a Skinner mientras este verifica que todo en su escuela esté en regla. Para describirlo, Chalmers en inglés dice que tiene una vara en su trasero que a su vez tiene una vara en su propio trasero. Esa expresión se usa para describir a alguien muy rígido o severo. La primaria es tan pobre que los maestros ni pueden permitirse café, sino una bebida sabor café. Planean rendirle un homenaje a Skinner por sus 20 años como director. Lisa propone que Rafa y ella ofrezcan juntos una semblanza sobre él. Habiendo actuado junto a Rafa, Lisa quizás creyó que haría otra interpretación magistral como la de George Washington, pero su cerebro en esta etapa ya estaba hecho puré. La maestra me mandó con el profesor Skinner cuando me ensucié. Bart le ofrecerá albóndigas patrióticas hechas de comida para perro, y la expresión de Marge lo dice todo. Skinner y su madre comparten las actividades más osas del mundo los viernes por la noche, como recortar siluetas. Agnes aprovecha la ingenuidad de su hijo para llevarlo en secreto a la celebración, y todo marcha bien hasta que un tipo que afirma ser Seymour Skinner irrumpe en ella. En la retrospectiva anterior dije que creí que estaban parodiando a Charlie Sheen en el musical de Broadway. Oportuno porque su padre, Martin Sheen, sí aparece en este capítulo interpretando en inglés al sargento Skinner. En nuestro doblaje fue el siempre confiable Federico Romano, que en paz descanse. El sargento dice que fabricó tenis como prisionero en Wuhan. En realidad es Wuhan, ciudad china cuyo nombre se volvió muy familiar para el resto del mundo a partir de 2020. Ya recordarán por qué. Y no es un secreto que muchos tenis de marcas prestigiosas y no tanto son fabricados forzosamente en lugares como ese. El director revela que el hombre dice la verdad y que su nombre real en el doblaje es Armando Barreda. Lo bueno es que no tenía un amigo llamado Rafi. Armando y Rafi.
Su nombre en inglés, Armin Tamsarian, indica que posee una procedencia armenia, aludiendo al país, no a la ciudad colombiana. Los fans de la banda System of a Down reconocerán ese patrón de nombres en sus integrantes, que también tienen ascendencia de ese país. Serj Tankian, Daron Malakian, John Dolmayan y Armin Tamsarian. Killer lo bautizó así por un agente de seguros con ese nombre, o casi, era Armin con E, no con I, el cual le ayudó a resolver un problema cuando llegó a Los Ángeles, y quien hoy en día es juez de una corte de esa ciudad. Tamsarian le envió una carta a Fox preguntando por qué usaron su nombre. Killer creyó que había metido al show en problemas, pero el juez solo tenía curiosidad. Armando fue un rebelde en su juventud, con la estética de la cultura rockera de los 50. Por cometer un crimen y no disculparse, fue obligado a enrolarse en el ejército, justo en la época de la guerra de Vietnam. Su superior, el sargento Skinner, le comentó su sueño de ser director de escuela, y lo convirtió de un tipo que solo quería tener el copete bien peinado a un buen muchacho. En una incursión al campo enemigo, el sargento pareció fallecer, y sintiéndose en deuda, Barreda fue a informarle la noticia a la madre de su superior, pero cuando ésta lo confundió con él, decidió seguirle la corriente. Aunque su reacción en el presente indica lo opuesto, ¡una daga en el corazón! Parecía que Agnes sabía desde el principio que ese no era su hijo. Si arreglas tu cuarto, te doy un panquecito con café. ¡Vamos! Arriba, tercera puerta a la izquierda. O quizás pensó que se le había olvidado luego de todo ese tiempo. Recordando los casos que mencioné antes, no es justo juzgarla por fallar en reconocerlo. Eso puede pasar. Y ambos intentaron sacar lo mejor de una mala situación. He ahí el origen de la severidad del director, al honrar la memoria del sargento y adaptarse al carácter estricto de su madre. Parecía que querían burlarse de las tramas telenovelescas en las que abundan los gemelos malvados y los secretos sórdidos, pero lo trataron con una seriedad tan inusual para la serie que la intención se perdió. Luego de la revelación, Barreda intentó brevemente llevar una vida normal, pero vio que aparte de traicionar la confianza de la persona que lo creía su hijo, perdió su autoridad sobre los alumnos de su escuela y el respeto de la gente del pueblo. A la única a quien no le importó desde el principio fue a Edna, porque sabía que Barreda era una buena persona independiente de lo que pasó. O tal vez fue porque, como vimos antes, le desesperaba encontrar pareja y quería aferrarse a lo que ya tenía. Cuando Marsh le pone a Flanders como ejemplo de potencial impostor, Armando alega no saber quién es, a pesar de que Ned es el líder de la junta de padres y maestros y lo reemplazó brevemente como director. Teniendo semejante plantel de personajes, pudieron elegir a cualquier otro para ese diálogo. Aunque el sargento no tuviera experiencia educativa alguna, la gente lo aceptó como el nuevo director de la primaria, o casi todos. Admito que el sargento Skinner parece un buen hombre, pero el señor Barreda dejó las calles y se ganó nuestro respeto y admiración. Se robó un nombre. El nombre no importa. Parece que Lisa sí aprendió la lección luego de intentar juzgar al fundador del pueblo por ser un fraude y no por lo que representaba. Barreda regresa a Ciudad Capital, en donde trabaja en algo que no encaja con su carácter actual, anunciador de un local de desnudistas. Algunos soldados al volver de la guerra o de una situación igual de crítica les cuesta adaptarse a la vida cotidiana. Ese no fue el caso aquí porque el sargento parecía normal. Debo decir que en muchos aspectos Springfield es mejor que el campo de prisioneros. Esa fue su mejor línea. O al menos no es tan receptivo con las exigencias sin sentido de su madre como lo fue Armando. Eso sí, le costó un poco relacionarse con ciertas personas. Maestra Krabappel, el himno a la patria. Es evidente que no ha tratado con mujeres en mucho tiempo, ¿verdad, sargento? ¿Es eso una invitación? El falso himno a la bandera que Bart recita en inglés es su propia versión de Mickey, de Tony Basil. La gente cercana a Barreda no necesitó mucho tiempo para entender que el nuevo Skinner no encajaba en Springfield. Agnes necesitaba al falso, más por dependencia que por amor materno, y fue con un grupo a buscarlo. ¡Hola, preciosa! ¡En tus sueños! ¡Eso lo veremos! ¡Hola, preciosa! Un episodio reciente mostró que eso no ocurrió solo en sueños. Agnes y Abraham sí tuvieron un enredo en sus mejores años.
Otro ejemplo de cómo a medida que una serie episódica se vuelve más longeva, debe recurrir a alterar el pasado de sus personajes para contar historias nuevas. Armando está decidido a quedarse en su vida anterior. La casa de Armando, el licor de Armando, la revista Goza de Armando, esto es Armando. ¿Esta es la revista, Armando? Chiten. En inglés la revista es Swank, publicación para adultos. Agnes lo convence de que lo necesita más que a su propio hijo, algo más enfermizo que entrañable, pero hubiera sido muy raro que intentaran contar algo tierno con ella, conociendo su personalidad. Si vemos la trama desde la perspectiva del sargento, parece un capítulo de la dimensión desconocida. Imagina ser un prisionero de guerra por años para volver a tu pueblo y encontrar que alguien usurpó tu identidad, y al cual no solo le han tomado aprecio al punto de que te rechazan, sino que te destierran de la forma más irrespetuosa posible. Nada más faltaba que Rod Serling saliera a explicar que el sargento había dado un giro errado hacia otra dimensión. ¿Qué elegirían ustedes en esta situación? ¿Olvido o venganza? No digo perdón porque para perdonar algo así se requeriría ser casi un santo. Por un lado, volver a un lugar en donde nadie, ni siquiera tu propia madre, te quiere es perder tu tiempo y es mejor empezar de nuevo en otra parte. Por otro, ese es mi pueblo y esa es mi identidad. Pelearla desde un punto de vista legal o desquitarse aprovechando el ser militar es una opción. Aunque expulsar a alguien atándolo a un tren parezca absurdo, pudo ser peor. Este es el mismo pueblo que por ley catapultaba a las personas que irrespetaran la prohibición. Lo que sí es ridículo es que a Barreda le asignaran legalmente el nombre y la vida de su superior, y quien hablara de ello sería torturado, como un mensaje a la audiencia invitando a olvidar el tema. A estas alturas sabemos que causó lo opuesto. Entretanto, el programa ha intentado dejarlo atrás, en su mayoría, reubicando al falso Skinner como el verdadero en flashbacks vistos en episodios posteriores, y en otros reconocen que esa trama no fue la mejor idea. Había fricciones en la familia, episodios que cada vez más recurrían a los trucos y tramas carentes de sentido. Yo soy un impostor. Aquel hombre es el verdadero Seymour Skinner. También cuando Lisa reemplaza al fallecido Bola de Nieve 2 con otro gato y lo bautiza igual. Te llamaremos Bola de Nieve 2 y fingiremos que no pasó nada de esto. Eso es hacer trampa, ¿no crees? Creo que tienes razón, director Tamsarian. Bueno, seguiré mi camino. Técnicamente a ella debieron castigarla por ley, pero el director no la iba a denunciar. Y el doblaje, para variar, no fue consistente con el nombre. A diferencia de otros personajes episódicos, el sargento no ha regresado como elemento de fondo en las multitudes, ni siquiera en la turba iracunda de la película. O tal vez esté ahí. ¡Búscalo tú! Sí volvería en formas no canónicas, o menos canónicas que su episodio. En el final de la serie escrito por HackGPT se reúne con su madre, y en el universo alterno de Tapped Out, a pesar de volver y salvar a Springfield de una invasión de robots, el juez Snyder y el jefe Gorgory lo arrestan por la ley impuesta en su nombre. Una vez cumple su condena, Chalmers propone que al verdadero Skinner lo llamen sargento y al falso director, y todos quedan conformes. Hubo una sola escena eliminada. Cuando Homero pregunta si a alguien le importa que Barreda fuera un impostor, Mel Patiño diría que a él sí, ya que a diferencia de los demás, se tomó el tiempo de conocer al sargento y se dio cuenta que era un hombre decente, a lo que todos bajan la cabeza humillados. Menos Moe, quien desdeña lo que dice Mel y dice que acompañen a Barreda. Volveré a esto en un momento. Si se preguntan cuál fue la reacción de los fans al episodio en su estreno, los usuarios del grupo de discusión alt.tv.simpsons quedaron divididos al respecto. Pero, mientras las opiniones negativas de capítulos previos solían ser menos severas, las de este lo condenaron como algo carente de risas y que traicionó la caracterización de Skinner. Eso sí, a la mayoría les encantó la escena de Homero acercándose al pastel. Disimula y ve despacio hacia el pastel. Es graciosa, pero el que fuera tan alabada me hace pensar que tenían hambre cuando escribieron todo eso. Otros, al ver las reiteradas opiniones negativas, destacaron que ciertos usuarios se estaban convirtiendo en lo que la serie usaba para burlarse de ellos, ya que venía repitiéndose desde las temporadas 7 y 8 que decían que cada nuevo capítulo era el peor de la historia. Lo reitero, la negatividad hacia esta serie existe desde su prehistoria.
Con el paso de los años, Vida Prestada se volvió el blanco de artículos y videoensayos con títulos sensacionalistas, señalándolo como el día en que murieron los Simpson y otras sandeces por el estilo. La verdad, no supe de la negatividad que atraía hasta que lo leí en la internet. Cuando vi el episodio por primera vez, recuerdo vagamente considerarlo como una historia extraña, nada al extremo condenatorio que ha llegado a acumular. A diferencia del debut de esta temporada, no es un torrente de risas, sino que su humor es sutil, enmarcado en el drama del secreto. Eso sí, pienso que todo pasó muy rápido. Tanto el rechazo como la aceptación de Barreda ocurrieron en muy poco tiempo. Y me cuesta creer que Bart no tuviera una reacción más fuerte a esa revelación de su enemigo. Pudo sacarle ventaja o pudo considerarlo como a un héroe. Cualquier opción era válida. También, en mi opinión, faltaron más escenas del sargento Skinner interactuando con otros personajes, pero tal vez eso lo habría humanizado frente a la audiencia, y su expulsión al final resultaría aún más chocante. Esa escena eliminada de Mel Patiño lo resalta. ¿Qué tal si hubiera sido, por ejemplo, una historia de dos partes? La primera terminaría con Barreda yéndose de la ciudad y en la segunda mostrarían más motivos por los cuales el sargento no encajaba en Springfield. Si fuera un episodio doble, ¿habría sido doblemente odiado? ¿O le habría permitido a la historia respirar mejor, tener más humor y mejor desarrollo y por tanto no haber sido un golpe para la audiencia? Nunca lo sabremos. O bueno, un planteamiento así tuvo lugar en Guerra de Clérigos, capítulo doble en donde llega un nuevo párroco a la ciudad. Todos se encariñan con él y Alegría, sintiéndose desplazado, va a investigar su pasado para demostrar que no es tan bueno como aparenta. Regresa a revelar el acto rebelde que el nuevo hizo en su juventud, la ciudad no lo perdona, el nuevo párroco se va, Alegría recupera a su rebaño y nadie aprende nada. Y eso es lo que para mí, viéndolo en retrospectiva, resaltó Vida Prestada, las limitaciones del formato de esta serie. Como muchos otros shows, Los Simpsons son similares a los cómics de superhéroes. Los trasfondos de los personajes se construyen sobre la marcha y se van alterando o añadiendo detalles. Resulta que Jor-El, el padre de Superman, seguía vivo. Resulta que la araña radioactiva que picó a Spider-Man también picó a alguien más. Lo mismo con las revelaciones del pasado vistas en las temporadas a cargo de Oakley y Weinstein. Apu es un inmigrante ilegal, Jeremías Springfield era un pirata, Flanders era un niño rebelde, Burns tenía un hijo, la madre de Homero seguía viva, y así. Una diferencia es que los cambios en los cómics tienen consecuencias a largo plazo, mientras que aquí en el 95% de los casos se desechan al final. ¿Alguna de esas historias cambió algo a futuro? No. Bueno, tal vez la de la madre de Homero, que siguió apareciendo. Pero con esas tramas estaban probando los límites del statu quo. Ya que no pueden hacer algo hacia el futuro, los escritores miran hacia el pasado, y Vida Prestada llevó eso al extremo, lo que no era algo nuevo. De hecho, Lisa la iconoclasta hizo algo así. No causó indignación porque el cambio fue en un personaje terciario, y del cual ya se había establecido que su historia no era tan confiable como se creía. El que Skinner fuera un joven rebelde enderezado por el ejército no difiere mucho de que Ned haya sido un niño rebelde al que corrigieron a punta de nalgadas. Los problemas desde mi punto de vista son dos. Uno fue la usurpación de identidad. No digo que sea algo absurdo en sí, eso puede usarse bien. Al final de la primera temporada de la serie dramática Mad Men, se revela que su protagonista, Don Draper, era en realidad Dick Whitman, quien luego de una juventud trágica participó en la Guerra de Corea, y para empezar de cero tomó la identidad de su superior, el teniente Don Draper, cuando este falleció en una explosión. Mientras que eso encaja con la personalidad del falso Draper, quien intenta mantener una imagen profesional, mientras lidia con sus demonios personales, resulta inconsecuente en Skinner y su carácter estricto. Hasta entonces no demostraba ocultar algo, más allá de sus traumas. Pasé 3 años preso en un campo, obligado a subsistir a base de un puchero de pescado, verduras, camarones, leche de coco y 4 tipos de arroz. Casi me vuelvo loco tratando de encontrarlo aquí, pero no existen los condimentos. Sí, una comedia es diferente a un drama, y en estas sitcoms episódicas te entrenan para que uno se pregunte cómo volverá todo a la normalidad al final. Pero una revelación tan drástica y obtusa como esa no debía ser echada a la basura, y aún así pasó.
¿Me están diciendo que la audiencia, que fue educada por años para prestar atención a los muchos detalles que incluye cada episodio, se enfadó por el cambio drástico que sufrió uno de esos detalles? Debió ser una sorpresa gigante. Era posible que en futuros episodios expandieran ese pasado y viera cómo influye en su personalidad actual, pero no pasó, y ese es el otro problema. El final del capítulo, con el que le dicen a la gente de Springfield y a la audiencia, olvídenlo. Sí, se supone que era un metacomentario sobre el statu quo, pero de nuevo, si cuentas un chiste y nadie lo entiende, es muy probable que el problema seas tú. Sentó un precedente negativo a largo plazo en el sentido de que parecen castigarte por prestar atención, y nos dicen que lo vivido en cada episodio no importa. Oakley y Weinstein dicen que para ellos y para el equipo creativo en general, la serie es una caja de arena para contar historias. Por tanto, la coherencia se vuelve un obstáculo. Veríamos ejemplos de eso cuando eliminaron a Bola de Nieve para reemplazarlo con alguien igual. O cuando Tony el Gordo murió y fue reemplazado por alguien igual. Momentos emotivos como la muerte de un personaje se vuelven trucos sucios para contar historias nuevas. Si los escritores muestran ese nivel de desdén por los personajes, ¿por qué a la audiencia habrían de importarles? Ese no es un problema de vida prestada en sí, sino de una serie muy longeva en la que poco cambia a menos que alguien fallezca en la vida real. Lo que Killer dijo a través de Fry acerca de que a la gente no le gustan los cambios en las series, en parte es cierto. A la audiencia le gusta que la sorprendan, pero en formas que tengan sentido. ¿Cómo balancear el confort con la innovación? Quizás cambiando las cosas gradualmente. Irónico que el propio Skinner haya sido parte de algo así con el mini arco de su matrimonio fallido con Krabappel. O hacer cambios que sean afines al personaje, como Lisa volviéndose vegetariana. O usar a personajes que son casi hojas en blanco para explorar temas, como el divorcio de los padres de Milhouse, de los cuales hasta entonces no sabíamos mucho. Ellos son perfectamente capaces, que no quieran es otra cosa. Resumiendo, viéndolo por aparte, Vida Prestada es un episodio que me pareció extraño y que considero que pudo ser mejor, requiriendo más tiempo para desarrollar su historia. ¿Lo considero el peor capítulo de la serie? No. Lo que destacó fue su naturaleza agorafóbica, en donde los detalles del trasfondo de los personajes quedan encerrados en cada episodio, y se supone que debes olvidarlos, a menos que los escritores decidan volverlos a usar arbitrariamente. Y eso continúa, ya que para los Simpson, a pesar del estancamiento que representa, el statu quo es Dios, aunque parezca obra del diablo. Sí, señor. Sí, señor. Las membresías más desnudas de la plataforma tienen menos contenido que una rana. Gesto insinuante. Sí, señor, contando 1 o 2 niveles que mueren por sus gritos, silbidos y contribución. Pase, pase. Y super gracias por tu super comentario. La respuesta más simple es que me gustan los nuevos episodios de Futurama. Me recuerdan a las temporadas recientes de American Dad, en el sentido de que son buenos, mas no esenciales, pero igual uno se alegra de que el show siga al aire, a pesar de no generar el mismo impacto. Y Hulurama ha construido varias historias a partir de elementos anteriores, mostrando que eso sí es posible en una sitcom, algo que, como vimos en esta última media hora, su hermana mayor debió aprender. Una mención especial para la primera tanda de Super Amigos del Mes: Cristian Fernández, Eñe, Noel Osuna, Speed el Titiritero de las Estrellas, Octavio Olenik, Sinu Ois, Marcos Pierucci, Mango, Celar 24, Fercho Saki, Crixis, Rostoneto, Buenos Días Pibe, Itzel, Alejandro Calabrán, Diego Valderrama, Pedro, Franklin, Ea Sasa, Omides Wave, Neofacu, Anticucho de Camello, Leandro Arzamendia, Ratchet Clanky Eliano, El Magio número 4, David Cosaín, Claor, Bruno Narváez, Emilio Galván, Dean Corso, Hard Thunderblade, Rexai, Gonza GM, Farma Ecopia y Franco Vicini.